Buenas noches, queridos amigos del otro Ecuador. Hoy día tenemos un formato ligeramente distinto a las tertulias y a los entremeses que usualmente tenemos. Y es porque en los últimos días el país ha vivido momentos de terrible convulsión. Y una de las víctimas de estos eventos ha sido Francisco Núñez del Arco, de alguna manera el director de facto del otro Ecuador. Y estamos haciendo esta entrevista precisamente para que nos comente sus vivencias en ese día. Hasta donde tengo entendido, Francisco, el día 11 de octubre, viernes 11 de octubre, mientras tú estabas circulando en las inmediaciones del Parque del Arbolito, ha sido plagiado Sí, por algunos de los manifestantes y estamos aquí para que nos cuentes tu experiencia. Ha sido una experiencia terrible, me imagino. extraordinaria diría yo, sin duda alguna. Fuera de toda norma. Sí, o sea, efectivamente, esta circunstancia merita ser conocida. El viernes 11 de octubre yo me dirigía a realizar un monitoreo. Voy a explicar un poco las circunstancias de lo que estaba pasando, ¿no? El otro Ecuador organizó un evento en conmemoración por el 12 de octubre, que es el Día del Descubrimiento de América, Día de la Hispanidad, en el monumento a Doña Isabel I de Castilla, su majestad católica, que tiene en Quito, en la avenida 12 de octubre, en la calle Madrid, avenida 12 de octubre. Por supuesto que cuando organizamos el evento y lo promocionamos y lo publicitamos, lo último que esperamos es que iba a haber estas circunstancias extraordinarias en todos estos días, que de ninguna manera esperábamos, porque eran imprevisibles de cualquier forma, ¿no? Un evento en un lugar público y en un lugar con total accesibilidad. Como es de conocimiento también notorio para todos los ecuatorianos y en el extranjero, hubo un paro nacional que comenzó hace 12 días y terminó hoy, y en el medio llegó el 12 de octubre. Cuando llegó el 12 de octubre, o sea, a los pocos días antes de que llegó el 12 de octubre, estuvimos con la preocupación de que qué iba a pasar, no solamente con el país, por supuesto, con la preocupación de todos los ecuatorianos, sino que qué iba a pasar con el evento en sí que estábamos realizando, porque habíamos tenido una convocatoria a través de internet en la que habían puesto más de 200 personas que estaban interesados o que iban a asistir. Habían confirmado directamente a mí más de 60 personas, entonces era un tema de seguridad de los asistentes al evento, ¿no? De los seguidores que tenemos en el otro Ecuador. Entonces fuimos a monitorear la situación para constatar cómo se encontraba el lugar donde íbamos a realizar la conmemoración. El jueves fuimos a un primer acercamiento con un equipo del propio grupo, y al parecer la situación estaba bastante tranquilizada y calmada. Incluso nos pareció que estaba por terminar de alguna manera la situación. Hicimos dos vueltas del jueves, una en la tarde temprano y una un poco más tarde, por las mismas inmediaciones de la avenida 12 de octubre, donde está el monumento, y hacia la Casa de la Cultura, para ver cómo era todo el ambiente. Por esa misma razón, el viernes, al no tener ninguna información oficial y con la desinformación que estaba como norma en ese momento en lo que estaba pasando en Quito, y después, que sabemos todos, estalló el viernes de la noche y el sábado de la mañana en particular, que fueron días de anarquía y caos en Quito. Nos tuvimos que acercar nuevamente en persona, primero al centro histórico y después a la parte esta de la avenida 12 de octubre y la Casa de la Cultura para constatar en persona cómo estaba la situación y saber si finalmente iba a ser posible o no. Hasta el último momento estuvimos queriendo realizar el evento, barajando otras opciones, otras locaciones, porque evidentemente la situación ahí no era normal, sin esperar lo que iba a pasar el viernes. Entonces el viernes fuimos con otro grupo de gente del otro Ecuador, y en esto nos acercamos primero a la avenida 12 de octubre, después por la Casa de la Cultura, y avanzamos hacia el Parque del Arbolito para constatar efectivamente cuál era el calibre de la manifestación. En medio de eso, al parecer me estaban siguiendo desde hace un tiempo unas personas perfectamente identificadas con nombres y apellidos, que pertenecen a este grupo que se autodenomina Brigada Antifascista de Quito o Acción Antifascista Ecuatoriana, que reitero, están perfectamente identificadas con nombres y apellidos, que además tienen un largo prontuario e historial delictivo, ¿no? Con acusaciones y con condenas
ejecutadas y cumplidas en cárcel en muchos casos, lamentablemente por los desechos humanos o los derechos humanos que le llaman hoy en día. Esta gente no cumplió las penas que debía cumplir. Me estuvieron siguiendo desde un punto y en un momento me atacaron. Se pararon frente a mí y me dijeron, o sea, esta persona en particular, que estaba acompañado de otro grupo de estos que se denominan antifas o antifascistas, que en realidad es gente con una ideología de extrema izquierda, que trata de disimular o de camuflar su ideología extremista, delincuente y radical, anarquista, con una posición pseudo-ideológica, que ellos le llaman antifascismo, que es una mezcolanza total de ideas, completamente ajena a la realidad de las cosas. Y se me paró y me enfrentó, y me empezó a decirme, tú eres Francisco Núñez del Arco, tú eres fascista, tú eres el que escribió El Ecuador y la Alemania nazi, tú eres el que está haciendo el otro Ecuador, tú eres el que está organizando el evento para mañana, el 12 de octubre, eres un fascista, eres un racista, eres un nazi, ¿qué haces aquí? Fascista, nazi, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y empezó a incitar a la gente que estaba alrededor a que me agredan. A que lo que acto seguido, esto pasó en pocos segundos, me empezaron a agredir el grupo de gente dirigido por él, estos autodenominados antifascistas. Y lamentablemente en las circunstancias que nos encontrábamos en medio de este espacio donde hay manifestaciones, la gente alrededor, un grupo de indígenas y otra gente alrededor que se encontraba en ese momento, reaccionó violentamente en mi contra, me atacó. Son algunas decenas de personas. Pero para hacer un pequeño resumen hasta este punto, tú deambulabas por el arbolito, de pronto esta persona te identifica, Sí. te acusa por lo que has escrito, Por lo que he escrito. te increpa públicamente por tus ideas. Sí. Tú le enfrentas, pero Yo lo enfrento. tú le enfrentas y le dices, Yo lo enfrento porque, por supuesto, o sea, primero yo no me esperaba el ataque, por supuesto, porque yo estaba ahí, yo estaba con la cara descubierta, por supuesto, como cualquier persona moviéndose libremente en su ciudad. Quito es mi ciudad, una ciudad que me pertenece no solo por haber nacido aquí, porque mi familia está aquí hace 9 generaciones por padre y 14 por madre, aunque a mucha gente no le guste reconocer esas cosas. Estar presente tanto tiempo en una ciudad a uno le da un derecho histórico y un privilegio y un deber con esa ciudad. Quería saber, y además de todo lo que he explicado del otro Ecuador, también quería saber, enterarme, como ha sido siempre cuando había manifestaciones sociales en el país, desde que soy adolescente hasta actualmente, pues, saber en vivo y en directo qué estaba pasando. Lo último que me imaginé es que me iba a tener esta agresión. Entonces, cuando este sujeto me enfrenta de esa manera, yo me paré enfrente de él y dije, sí, soy yo. ¿Cuál es el problema? Soy yo. Esta es mi ciudad. Estoy aquí viendo qué pasa en mi ciudad. ¿Acaso no puedo estar en mi ciudad? Y me empezó a decir, ¿eres fascista? Le dije, no soy fascista. Y le enfrenté dentro de lo que pude. Obviamente estaba en una desventaja total. No estaba preparado para la circunstancia, ni mucho menos. Me di cuenta, o sea, efectivamente me estaban siguiendo. Porque si no me hubieran estado siguiendo, el ataque no se hubiera producido donde se produjo. Porque era en un lugar específico del Parque El Arbolito que da hacia la calle Tarqui de la Embajada de Egipto, un poco más hacia la avenida 12 de octubre, donde había una mayor aglomeración de gente que en otras partes. Entonces para mí fue intencional que me haya realizado esta increpación y el ataque posterior en ese lugar específico. Entonces yo me paré y hice lo posible por defenderme verbalmente, pero el rato que me atacaron en grupo, en montonera, como se dice más vulgarmente, obviamente no podía hacer nada. Traté de hacer lo posible, además de la enfrentación verbal que tuve con él. Después ya vino el ataque directo con golpes. ¿Cuántas personas piensas tú que habían en ese momento? O sea, el grupo original de los antifas eran unas 6-7 personas. Pero como hubo esta agitación por parte de ellos, toda la gente que estaba alrededor, o sea, no muy cerca, reitero, la parte donde yo estaba no había mucha gente, pero cuando empezó a escuchar estos gritos de fascista y más de una manifestación de este tipo, es obvio que la gente se iba a alterar. Yo calculo que por lo menos unas 40 personas en total. Que comenzaron a agredir. Agredirme, sí. Y en ese momento temías por tu vida. Yo temí por mi vida. Yo he estado en situaciones de riesgo, en situaciones extremas a lo largo de mi vida muchas veces.
Pienso que todos hemos estado alguna vez en una situación de riesgo, de extremo de peligro. Pero es de las pocas veces, poquísimas veces, muy pocas, raras veces que yo he sentido estar al borde de la muerte. Yo sentí peligro por mi vida. Me empezaron a pegar con palos. Aquí, de hecho, no sé si en la cámara, este es de los pocos vestigios de la herida porque las otras están acá atrás de la nuca. Tengo en el hombro, en la pierna. Me empezaron a herir con palos, con golpes, con patadas, con puñetes. Y para ser sincero, yo en algún momento, por el historial delictivo de estas personas, en particular de la que empezó la agresión, a la cual yo conocía perfectamente su pasado delincuencial, temía que en cualquier momento pudiera haber una puñalada en mi contra. Entonces, sí, estuve esperando lo peor. ¿Y temí por mi vida. Que 40 personas virtualmente te linchen en medio del Parque del Arbolito? Bueno, fue increíble, ¿no? Porque yo estaba esperando un linchamiento literalmente, ¿no? Porque aparte después otra gente dentro de la masa desorganizada, en ese momento en la confusión y todo, empezaron a gritar, sí, es infiltrado, debe ser policía, debe ser no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Entonces más gente se empezó a golpear, ¿no? Y sorprendentemente en un punto, en el medio de todo esto, no puedo decir tiempos, porque en esas cosas uno no se pone a calcular tiempos. Alrededor mío hubo un círculo de gente que se agarró las manos y me rodeó. Y tranquilizó a la gente, que en ese momento no sabía quiénes eran. Después me enteré que era el equipo de seguridad de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Pero en ese momento no sabía qué era. Pensé que era parte de la misma gente que estaba como que tratando de ver la cosa racionalmente, ¿no? Pero no, efectivamente era el equipo de seguridad de la CONAIE. Me rodearon, alzaron los brazos, tranquilizaron a la gente. Primero me rodearon y se agarraron las manos entre ellos. Después de alzar los brazos, como estaba yo alcé los brazos, porque antes de hacer agresión no se puede hacer mucho. Pero lo principal que intenté hacer fue protegerme obviamente la cabeza. Y también mostrar las manos a que vean que no estaba yo con ninguna intención de nada, absolutamente nada. Y esta gente me protegió, empezó a tranquilizar a la gente a mi alrededor, a pesar de que esta gente, los llamados antifas, seguían asusando a la gente. Decían, es nazi, es racista, es fascista, estaba insultando aquí a la gente, tiene que morir, hay que matarle. Empezaron a gritar eso, hay que matarle. En un punto empezaron a gritar esto, hay que matarle, hay que matarle. Entonces yo obviamente estaba en un punto, me asusté. Mi miedo, o sea, el miedo en una circunstancia así es natural, hay que superar esas circunstancias extraordinarias, pero no se puede desmentir lo que pasa. Y lo bueno es que lograron contener a toda esta gente, que me dejaron de pegarme, y lograron llevarme avanzando hasta una carpa en el medio del parque de primeros auxilios. En esa carpa me contuvieron a la gente afuera porque estaban muy exaltados y asustados, por supuesto, en medio de toda la manifestación. Y además por esta gente que seguía afuera, estos antifas, que seguían gritando en mi contra, seguían gritando improperios y seguían asustando a la gente diciendo, no, hay que sacarle el infiltrado, tienen que matarle, tiene que salir, no sé qué, bla, bla, bla. Y incluso me mandaron a alguien adentro a decir que no, que es un racista, que es un fascista, lo que habían dicho desde el principio, y después de decir que había estado yo insultando a la gente, diciendo palabras textuales, tengo que decirlas lamentablemente, con el respeto a la gente que nos está viendo, por supuesto. Estos longos hijos de puta, ya es hora que se larguen de nuestra ciudad, estos indios de mierda tales y cuales, y no sé qué, y cosa que por supuesto yo no dije, o sea, aparte les dije, o sea, ¿creen que voy a ser tan estúpido de venir a una manifestación donde están concentradas las nacionalidades indígenas para empezar a insultar sin esperar que me pase nada? Y obviamente si hubiera estado diciendo todo eso, me hubiera pasado algo mucho antes, ¿no? Cosa que no fue así. Pero que además no ha sido jamás una posición ni del otro Ecuador ni la tuya personal. Por supuesto. Tú a lo contrario has defendido la posición de las comunidades indígenas en tus libros. La gente que piensa esto es que no ha leído tus libros. No han leído mis libros, por supuesto. Es un montón de gente que no ha leído mis libros, ignorantes de peso en muchos casos. Y mi posición clara, cualquiera que pueda leer mi libro Quito fue España, que se lo puede descargar gratuitamente del internet, sabe que yo tengo una defensa histórica de los fueros, las libertades, las prerrogativas y los privilegios que tuvieron las comunidades indias. Y reitero, la palabra indio no es una palabra peyorativa, es una palabra histórica, como se lo dije yo finalmente al jefe de seguridad de la CONAIE cuando me liberó. Va a leer y se va a dar cuenta que hacemos una explicación real de lo que pasó
en defensa justamente de estos pueblos. Entonces, obviamente, gente que nunca leyó mi obra y gente que decía esas cosas en ese momento con la intención de que la gente me agrediera y tuviera violencia física en mi contra. Entonces, esta persona fue increíble porque se metió y seguía usando al mismo equipo de seguridad de la CONAIE diciéndole, no, este es infiltrado, este debe ser chapa, es un tal y cual y un racista. Y le dije a este señor, de hecho, que no sé, que si me está viendo, él debe saber perfectamente quién es. Me decía, pero ¿por qué es racista? ¿Por qué insulta a la gente? Y le dije, señor, usted, míreme a los ojos y dígame, yo le dije eso, ¿usted escuchó que yo dije eso? Y me dijo, no, yo no escuché eso. No escuché. Entonces digo, ¿por qué está repitiendo algo que yo no dije? No, es que están diciendo eso por allá afuera. Entonces obviamente esa persona estaba enviada para asustar a la gente. El equipo de seguridad de la CONAIE mantuvo el control todo el tiempo. En ese sentido, en medio de las circunstancias tan extraordinarias, de las manifestaciones, de todo lo que estaba pasando, admirable, sin duda. Porque se ve que la gente estaba preparada desde antes, no, o sea, no para lo que me pasaba a mí, sino en general para estar monitoreando todo lo que pueda suceder y tratar de mantener el mayor orden posible entre sus filas y la seguridad de casos como lo que me sucedió a mí. Entonces, a pesar de todo esto, la seguridad siguió manteniendo un cordón dentro de la misma carpa alrededor mío, porque en un momento empezaron a sacar es una carpa que tenía unas paredes de plástico y empezaron a tratar de sacar las carpas de plástico, las paredes de plástico para meterse por ahí. Pero la gente les controló, les siguió controlando. Me pidieron mis documentos, a lo cual por supuesto accedí, porque me decían, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No sé qué. Accedí hasta que accedí por obvias razones, ¿no? Y me dijeron, tranquilo, nosotros somos la seguridad, no te va a pasar nada, tienes que estar aquí, tenemos que tranquilizar a la gente afuera porque está muy exaltada, y de hecho estaba muy exaltada. En un punto no sé cuánta gente había fuera de la carpa, pero había mucha gente, o sea, eran decenas de personas. Y se acercaban a ver qué pasaba. Y esta gente, estos antifas, seguían afuera de la carpa gritando, sí, este es así, asado, y cocinaban todo lo que ya he dicho hasta hace un momento. Después de eso, llamaron a su jefe de seguridad, que después me dijo que es su jefe de seguridad, y llegó y me reconoció, cosa que me sorprendió. Entonces la situación en este momento, hasta donde nos has contado, es tú estás encerrado en una carpa de primeros auxilios. Sí. Hay una masa fuera de la carpa de primeros auxilios que literalmente están pillando tu cabeza. Literalmente estaban viendo mi cabeza. Y la seguridad de la CONAIE te protege. La seguridad de la CONAIE hasta que llegue el jefe de seguridad. Sí. Y ya, llega el jefe de seguridad. Y cuando llega el jefe de seguridad también pide mis documentos y me ve y me reconoce y me dijo así, tú eres facho. Cosa que yo dije. Es el segundo momento en que temes por tu vida. Es el segundo momento que temo por mi vida, porque miércoles, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que me haya dicho tú eres facha, no? Que como sabemos de un término peyorativo que utiliza la izquierda para designar a toda la gente que no comulga con sus ideas. Entonces, es el segundo momento en que yo digo, ¿qué puede pasar aquí? Entonces el jefe de seguridad de la CONAIE me dice, no, tranquilo, no te va a pasar nada, pero yo sé quién eres, yo te ubico. Yo sé con quién estás, en fin. Y me dijo, me revisó los documentos, habló con una radio por ahí viendo algunas cosas, no sé, supongo preguntando información sobre mí. Y después me pidió mi celular. A lo que yo, la verdad, no accedí por obvias razones, porque es mi privacidad originalmente. Y después me dijo, o me das el celular, o te suelto afuera con la turba. Entonces no tuve opciones, la verdad. Entonces le di el celular. Entonces le di el celular, se puso a revisar y me dijo, a nosotros no nos importa tu ideología o lo que pienses, pero si tú estás aquí organizando o espiando para actuar algo en contra de la manifestación de los pueblos indígenas, dijo, te vamos a retener con los policías en la casa, en el ágora de la Casa de la Cultura. Para aquellas personas que no saben los detalles de esta movilización, para el momento en que Francisco había sido retenido por esta gente, habían al menos 8 policías secuestrados por la CONAIE que estaban siendo mantenidos en el ágora de la Casa de la Cultura, que es un edificio que está justamente al lado del Estadio del Arbolito, donde Francisco fue originalmente retenido. Y estos policías, incluido el jefe de policía de la ciudad, estaban esencialmente en condición de rehenes. Sí. Ese era tu destino original. Yo también temía estar en condición de rehén en un punto, ¿no? Porque la palabra es esa, ¿no? Exacto. Estaba obviamente en medio de todo. O sea, estamos hablando que esto, desde que comienza hasta que termina, son casi 2 horas, ¿no? O sea, estamos hablando de un trance en que yo no soy consciente, o sea, no me puedo acordar tampoco exactamente todo lo que pasó en el medio. Pero básicamente eso. Entonces, después de que me dice esto el jefe de seguridad,
Me dice, no, bueno, dice, hay que sacarte de la carpa porque obviamente aquí no es seguro porque van a seguir molestando desde afuera a esta gente. Los infiltrados, como él mismo lo denominó, que eso es importante, esta gente de extrema izquierda, estos denominados antifascistas, grupos delincuenciales y radicales, radicales en el peor sentido de la palabra, estaban infiltrados en medio de estas manifestaciones para generar caos, violencia innecesaria, ¿no? Para tratar de agudizar la situación. Entonces la seguridad de la CONAIE era consciente de esto. Entonces dijo, no podemos dejarte salir porque te dejamos salir aquí ahora, porque yo le empecé a decir, bueno, pero ya vieron que yo no estoy aquí haciendo nada, no estoy aquí conspirando nada en contra de ustedes, ni mucho menos, ¿por qué no puedo salir? Me dijeron, por tu propia seguridad, porque si te dejamos salir ahora te van a matar afuera. Y bueno, de hecho tenían razón. O sea, por eso yo no dejé, finalmente entendí lo que me estaban diciendo. Y me dijeron, tenemos que esperar un poco, calmar a la gente afuera, que lo hicieron. Y después de esto, sacarte de aquí y llevarte a la hora a la Casa de la Cultura para decidir qué hacemos contigo. Esperamos un tiempo, no sé, no recuerdo, pero fueron varios minutos, o sea, por lo menos unos 20 minutos o una media hora quizá, dentro de la carpa, hasta que la gente, porque esta gente no se iba y seguían insultando desde afuera, seguían asusando a la gente, seguían diciendo, no, es infiltrado, es fascista, hay que matarle, no puede salir. Entonces, hasta calmarme, nunca dejaron de tener este cordón de seguridad a mi alrededor, jamás, en ningún momento dejaron de tener este cordón, inclusive dentro de la carpa. Me protegieron en todo momento y me garantizaron, como efectivamente cumplieron, que mientras ellos estuvieran a cargo, mi vida no iba a correr ningún riesgo, porque la CONAIE no es un movimiento violento, y en mi caso particular lo demostraron fehacientemente. Aunque también existía sin duda alguna el profundo interés de la CONAIE de no tener un muerto en sus espaldas. Claro, por supuesto, sí, porque hubiera sido la cosa más terrible tener un muerto en sus espaldas en medio de todas las circunstancias que estábamos pasando, ¿no? Entonces, después de eso, de que ya que se calmó un poco, se dieron cuenta que la mejor estrategia para sacarme de ahí de manera segura era fingirme herido. Entonces llamaron a un paramédico, hicieron que el paramédico me pusiera unas gasas como si estuviera herido esta parte del brazo, me hicieron sacarme la chompa y me dijeron, bueno, vamos a sacarte y tienes que hacer cara de que estás medio muerto, que en ese punto no era necesario, porque obviamente con todas las circunstancias no tenía la mejor cara en ese momento, por supuesto. Entonces salí con el brazo así, estaba herido, me llevaron con los paramédicos y con la seguridad de la CONAIE hasta la entrada del edificio, propiamente la Casa de la Cultura, que tenían de hecho un pedazo de la reja, estaba abierto ahí. O sea, habían sacado obviamente para el pedazo de esta reja para poder tener una comunicación más rápido entre la Casa de la Cultura y el arbolito, que no tienen una conexión directa, ¿no? Me metieron por ahí el rato que ingresé a ese lado. Por cierto, en el medio había gente que me veía con el brazo así, me decía, sí, compañerito, viva la lucha, no sé qué. y el rato que ingresamos al predio propio de la Casa de la Cultura, los paramédicos se quedaron ahí, regresaron, y solo fue la seguridad la que me llevó. Y me dijeron, bueno, te vamos a llevar adentro para decidir qué hacemos contigo, ¿no? Tienes que estar aquí hasta saber qué mismo pasa contigo, tenemos que hablar con la dirigencia. Se ve que son súper organizados y jerárquicos en ese sentido. Y efectivamente me llevaron adentro del ágora a la Casa de la Cultura, y adentro del ágora a la Casa de la Cultura me llevaron al escenario, y en el escenario me tuvieron esperando un momento hasta que llamaron a algunos dirigentes de la misma CONAIE. En el escenario, tú me mencionabas, había una carpa de la Cruz Roja Ecuatoriana. De hecho me llevaron justo, no una carpa, son puestos de la carpa de la Cruz Roja Ecuatoriana. Me llevaron hasta allí, justo al lado de este, que está en el escenario, desde los asientos al extremo derecho. Me parece que, creo que son ahí los camerinos, no estoy seguro, pero ahí estaba organizada la gente de la Cruz Roja, sí. ¿Dónde volvieron a revisar, según tengo entendido, nuevamente tu celular? Volvieron a revisar mi documentación, los dirigentes me pidieron mi documentación, mi cédula, una credencial que tengo de historiador y mi celular nuevamente. Obviamente mi celular tenía que yo darles el acceso por la clave y todo lo demás. Bajo amenaza de ser entregado a la turba. A la turba. Bueno, ahí ya no me volvieron a amenazar. La primera vez sí me dijeron, no, dado, te entregamos a la turba. La segunda ya no, porque obviamente ya estaba obviamente cuando llegué a la Casa de la Cultura ya me sentí seguro en el sentido de que no me iba a pasar nada con estos antifascistas asusando a la gente para que me mataran afuera. Me sentí mucho más seguro que antes, por supuesto, pero obviamente sin saber exactamente qué me iba a pasar. Pero venía una segunda preocupación tuya. ¿Qué pasaba si es que las fuerzas del orden decidían ingresar a la Casa de la Cultura? Claro. Y obviamente había resistencia de ambas partes. Sí, o sea, en ese punto mi preocupación empezó a ser justamente esa, porque era, o sea, todos sabemos lo que acaba de pasar en el país, o sea, estuvimos en anarquía, caos,
el Estado no es que casi colapsó, el Estado colapsó. No pudo brindar los servicios más mínimos y menos de seguridad a su población. Entonces estaba aparte en el núcleo, o sea, en el centro de toda la situación, o sea, se me va la palabra en español, bueno, en la parte más caliente de todo, ¿no? Entonces, obviamente que temí, porque digo, bueno, si me quedo aquí retenido indefinidamente, porque me decían, sí, estamos viendo, a ver si te quedas acá con los policías, o en verdad, o qué se hace contigo, puede pasar cualquier cosa, porque en verdad en ese punto nadie sabía qué estaba pasando en el país, qué podía pasar. Podía haber no sé, un rescate forzado en la Casa de la Cultura por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas, y podía pasar cualquier cosa. Podría haber muertes generalizadas, en fin, nadie sabía qué podía pasar. El sábado siguiente evidenciamos la situación total de caos que existía en el país, y con más razón había preocupación para eso. Finalmente, por supuesto, no pasó. Pero sí, ese fue el tercer momento en que yo volví a temer por mi vida, no en ese momento preciso, pero sí, obviamente, en un corto plazo. Y entonces tú recibes una suerte de juicio por los dirigentes indígenas. Claro, digamos un juicio sumario verbal. O sea, me llamaron algunos dirigentes para que ellos vieran qué hacían conmigo, se acercaron conmigo algunos dirigentes. Me llamó la atención la presencia fueron un grupo de 5 personas. Eran 3 mujeres, me parece, 2 hombres, quizás 6 personas, porque había uno que iba y venía entre la seguridad y yo. Pero no sé si entendí si era dirigente o era parte de la seguridad. Una señora que me llamó mucho porque para mí, una persona, me parece una mujer muy distinguida. Y bueno, yo tengo una actitud que la gente que me conoce a veces puede ser tomada de la manera equivocada, ¿no? Entonces cuando me empezaron a hablar y empecé a hablar también y me empecé a defender, entonces ya no sabía qué estaba pasando aquí, porque sigo retenido, porque no me dejan ir. Entonces la señora me dijo, bueno, esa actitud habla mucho de lo que se estaba queriendo hacer aquí, entonces me preocupé, porque digo, capaz que piensan que en verdad soy un infiltrado, soy un policía, soy alguna cosa, así que mejor me callo. Me callé y les escuché todo lo que me dijeron. Me dije, o sea, fue una reprimenda básicamente, una reprimenda diciéndome, bueno, sí, pero ustedes... una de estas señoras me dijo, sí, ustedes, los hijos de los españoles, siguen acá y no entienden que nosotros somos los dueños de la tierra, los que les damos la comida, los que les damos, les proveemos de las cosas, ustedes que están sentados fáciles en las oficinas y ganan la plata fácil, pues, o sea, una serie de circunstancias de adoctrinamiento de alguna manera y de prejuicios que también nosotros, por supuesto, la sociedad mestiza, castiza, criolla, del Ecuador también tenemos en contra de lo que está fuera de nuestro alcance. Se evidenció también en ese momento, ¿no? Porque la verdad es que en Quito la vida puede ser tan difícil como en el campo, ¿no? Claro. Y eso quizá me pareció que no estaban ellos visibilizando del todo. Y bueno, otra serie de estos mismos tópicos, algunos lugares repetidos, los 500 años de resistencia a la explotación, todo. ¿Tú dirías que hay una suerte de adoctrinamiento marxista en la dirigencia indígena? Yo diría que sí. En la dirigencia sí. Lamentablemente yo de lo que escuché ese día, aparte de lo que escuché obviamente por otros medios, en otros videos de algunos dirigentes, sí es evidente que hay un adoctrinamiento marxista que está totalmente alejado del pensamiento tradicional histórico de los pueblos prehispánicos, ¿no? Entonces... Es una pena porque eso se debe a la mala educación republicana que ha afectado no solamente a los pueblos indios de nuestro país, sino en general a toda la población. Porque la educación de nuestro país ha sido entregada a la peor izquierda comunista en el último medio siglo. Entonces, que tanto ellos como muchísimos otros sectores del país estén adoctrinados de esta manera nos sorprende. Bueno, y te juzgan. Y obviamente eres encontrado parcialmente inocente, por eso estás con nosotros. Por eso que sí, prácticamente me juzgan. Y finalmente, como él me dijo al principio, si encontramos algo que tú estás... En la idea cuando empezaron a buscar el celular me dijeron, si encontramos aquí alguna cosa que tú estés conspirando en contra de la manifestación o estés haciendo alguna acción en contra de lo que estamos haciendo acá, dijo, te vas a quedar aquí retenido. Pero obviamente no encontraron nada de eso, o sea, encontraron memes, posiciones, mis chats, los chats, las páginas... Y obviamente en ninguno de esas, ni en los chats, ni en mis páginas de Facebook, ni en la página del Otro Ecuador, encontraron nada que habláramos en contra para sabotear o boicotear, porque por supuesto nosotros no queríamos hacer eso,
ni estábamos ahí por esa razón, estábamos por la razón que explicamos originalmente, que era este monitoreo para el 12 de octubre. Entonces se dieron cuenta que en realidad no había razón para considerarme una amenaza, ¿no? Entonces me juzgaron, se dieron cuenta que era inocente. Y finalmente decidieron que no, tenían razón de que yo esté retenido. Además de que hubo una voluntad no solo de la dirigencia, no solo de la dirigencia, sino del jefe de seguridad, que él ya me indicó, te vamos a liberar, así que tranquilo, no va a pasar nada más. Agradecerle a todo el equipo de la CONAIE, agradecer a la CONAIE como institución por haber salvado mi vida, por haber garantizado y precautelado mi integridad física durante todo este trance y haber cumplido con su palabra de forma íntegra, total hasta el final. Gracias. Entablo un diálogo con ellos, con él, que nunca supe el nombre, pero se identificó. Me dijo que efectivamente él me ubicaba a mí por la actividad del Otro Ecuador. Él sigue de alguna manera el Otro Ecuador. Había visto nuestra página, ve nuestros videos. Y me dijo algunas cosas que no eran ciertas. Me dijo, sí, porque yo le respondí, yo comparto algunas cosas que ustedes dicen, pero yo te respondí alguna cosa y ustedes me respondieron que soy un indio de mierda. Y le dije, mentira, discúlpame, eso no es verdad. Si alguien te insultó, o sea, en algún comentario, no fue en el equipo del Otro Ecuador y no fui menos yo. Porque nosotros, por supuesto, no insultamos a nadie en nuestras redes ni en nuestros medios. Y menos con ese tipo de insultos. Nosotros tratamos de mantener... Los que insultan son otros, sabemos. Entonces, si seguramente alguien le insultó a una persona particular en algún comentario, pero no fue el Otro Ecuador, ni fui yo en lo personal, le expliqué eso. Y empezamos a conversar, porque empezó a desarrollarse un diálogo interesante. Me sorprendió que gente dentro de la CONAIE ubique nuestra actividad, para bien, positivamente. Me sorprende porque a la vez yo me estoy dando cuenta que nuestra actividad está llegando a muchos sectores ideológicos en el país, de todo el espectro de las ideas. Y en ese sentido me dijo algunas cosas como que él no era ni de izquierda ni de derecha, se identificaba más con una tercera posición. Por supuesto defiende una posición indigenista, ¿no? Lo que no concuerda con nosotros es una posición hispanista que mantenemos. Yo le traté de explicar que el hispanismo y el indigenismo no están desvinculados de ninguna manera, sino que se sostienen conjuntamente, porque el hispanismo se afirma en el indigenismo y el indigenismo se afirma en el hispanismo. Porque es la realidad histórica que desconocen. Le conté una experiencia personal que tuve con algunos líderes de la CONAIE hace unos años, que yo les di una especie de charla privada y que ellos se emocionaron, algunos hasta las lágrimas. Y me agradeció porque había muchísimas cosas de la historia preindependentista que no conocían de las comunidades indígenas, como la institución de la República de Indios, el autogobierno de los caciques, de las comunidades, de los pueblos indígenas, las tierras comunales que tenían, en fin, una serie de cosas, las propias leyes, la justicia indígena que se llama hoy en día, que se mantuvo durante la monarquía española. Que, reitero, yo le di esta charla a un grupo de líderes de la CONAIE hace unos 4 años. Y esta gente, uno de ellos se emocionó hasta las lágrimas, al punto de agarrarme el brazo. Anécdota que le comenté directamente. En un punto él empezó ya a cambiar la actitud de forma positiva, digamos, porque obviamente mantenía una posición como jefe de seguridad y como una persona en medio de circunstancias extraordinarias, con razón de desconfiar de qué estaba pasando, porque al final yo soy un elemento extraño en esa circunstancia, a una posición más cooperativa, conciliadora conmigo. Empezamos a conversar de otra manera, empezamos a hablar de otras cosas. Se refirió a algunas personas que prefiero no dar nombres, que se toman la bandera del indigenismo, por supuesto sin ser indios, y además, como él me dijo, nosotros los runas, no se identifican ellos ni con la palabra indígena, ni con la palabra indio, sino como nosotros somos los runas. Hoy en día. Pero hay ciertas personas que se toman el nombre de los runas y dicen cosas que no son, ese pseudo-indigenismo que nosotros justamente denunciamos en nuestra primera tertulia, de esa gente que habla que hay ovnis en el Pichincha, que las civilizaciones son por poco prehispánicas, son reptilianas, y que acaban ejerciendo un eurocentrismo y un racismo real en contra de los pueblos prehispánicos, porque asumen que nada puede haber sido hecho por ellos mismos, sino que fueron hechos por cualquier cosa, hasta por los reptilianos extraterrestres, menos por los pueblos prehispánicos, por las runas. Si me permites... La cosa que él concordó. Él concordó plenamente en eso. Claro, ¿no? sí, una persona inteligente. Inteligente, por supuesto, una cosa y preparada. Porque él además se identificó como académico y como catedrático, y me dijo que sí, que él también estaba metido en la historia y todo eso. Entonces yo le invité. Digo, para mí eso es una oportunidad, le dije. Es una oportunidad para establecer un diálogo. Y él me dijo, sí, obviamente es una oportunidad. Primero es una oportunidad para ti porque estás con vida. Y vas a seguir así. Y vas a seguir así.
Y segundo, sí, ¿por qué no? Digo, te hablo de razón. Pero a mí me parece que es muy válida en este momento una aclaración. Y es que para este momento la persona que te acompañaba se había comunicado con otros miembros del otro Ecuador. Y en ese momento, un poco en la confusión de los hechos, nosotros recibimos la noticia de que había sido la CONAIE quien te había retenido. Entonces, inmediatamente, el otro Ecuador pensó que lo que primero debíamos hacer es visibilizar la situación. Que sepan que tú estabas de alguna manera plagiado en la Casa de la Cultura. Y el otro Ecuador publicó en su página web un comunicado que decía justamente lo que sabíamos hasta ese momento, que Francisco había sido detenido, plagiado. Por la CONAIE, y que nosotros responsabilizábamos a la CONAIE por la integridad física, moral de Francisco. Luego, cuando nos reunimos contigo momentos después, nos enteramos que esto no era así, sino quizás todo lo contrario. Es la CONAIE quien había garantizado tu integridad física. Y esto es algo que hay que aclarar. Sí, hay que aclarar. Que ese primer comunicado en realidad decía cosas que no obedecían a la realidad. No pero obedecían a los conocimientos que teníamos nosotros en ese momento, por supuesto. Ustedes hicieron lo posible para salvaguardar también mi integridad. Y a los pocos minutos de que se publicó ese comunicado, se bajó de la página del otro Ecuador. Sin embargo, evidentemente en esta era de las redes sociales nada permanece desconocido. Y se han tomado capturas del tema y hay seguramente fotos de este post rodando por las redes sociales. Pero creo que cabe en este momento ratificar tu agradecimiento a la CONAIE por todo lo contrario, haber garantizado tu integridad física, ¿no? En ese momento. A pesar de que sin duda alguna estabas retenido en contra de tu voluntad. Sí, así es, por supuesto. ¿No? Pero cuéntanos ya el final de este diálogo interesantísimo con el jefe de la seguridad de la CONAIE mientras salías por los camerinos, nunca mejor dicho, hacia tu libertad. Bueno, yo le ofrecí, le dije, mira, hermano, tanto tú como yo hemos sufrido la opresión, el atrocinio y el crimen de esta república, porque tanto los pueblos indios como el pueblo hispano criollo mestizo ha sufrido el mismo abuso por parte de una institución fracasada y fallida como es la República del Ecuador. Dije, entiende, tenemos una lucha común, o sea, esto no se trata de enfrentarnos. Entonces él empezó a tomar la situación de otra manera en ese momento. Y le dije, déjame hacerte un regalo, déjame hacerte... Y lo mismo a los líderes, a los dirigentes indígenas también cuando me estaban haciendo este juicio sumario, por llamarlo de alguna manera, lo que sea. Como me dijo una persona justamente de la Cruz Roja ecuatoriana, me dijo, tiene que esperar, tiene que respetar, porque dijo, nosotros somos occidentales. Me dijo esta persona de la Cruz Roja, dijo, pero ellos tienen sus propias formas, así que hay que esperar lo que ellos hagan, como hacen sus cosas. Cosa que la monarquía española, por cierto, respetó permanentemente, ¿no? También les ofrecí a los líderes, a los dirigentes de la CONAIE y al jefe de seguridad mi libro, Quito fue España, para que lean la realidad. Le digo, lean mi libro y vean que aquí no hay nada de racismo, no hay nada de fascismo, por supuesto, no hay nada de ninguna de esas cosas por las que me estaban acusando estos grupos delincuenciales que intentaron atentar contra mi vida. Atentaron contra mi vida, porque sí fue un atentado contra mi vida. Y permítanme hacerlo. Entonces obviamente ellos me escucharon, no me dijeron nada, pero a él, como tuvimos este contacto más próximo y más cercano, le insistí, le digo, bueno, tú no me vas a decir tu nombre, pero anota mi teléfono. Le dije, te invito a mi casa, reunámonos en mi casa y conversemos en mi casa, tengamos un diálogo. No aceptó, por supuesto. Le digo, pero déjame hacerte llegar mi libro para que tú leas y saques tus propias conclusiones. Entonces se quedó pensando y me dijo, no, algún rato nos vamos a volver a encontrar. Dijo, yo te voy a ubicar y nos vamos a volver a encontrar y ahí me darás lo que me tengas que dar. Me dijo, pero por ahora no son las circunstancias y tiene razón de alguna manera. Me dijo, pero yo le insistí, le digo, esto es una oportunidad para nosotros y para ustedes, para todos los ecuatorianos. Acabamos de pasar circunstancias excepcionales que en mi vida nunca había vivido. Me parece que también como historiador, muy pocas otras jornadas de la historia de la República se pueden comparar a lo que acaba de pasar. Entonces pienso que es la oportunidad ideal para reencontrarnos con nuestra historia, con nuestro ser, todos los habitantes de lo que actualmente es esta República fallida,
y de esta manera empezar a trabajar y caminar en conjunto. Y le dije algo parecido a lo que estoy diciendo ahora. Dije, empecemos un trabajo y un camino en conjunto, un diálogo para esta lucha en común. Tú te estás identificando como que no estás a favor ni de la izquierda ni de la derecha. La derecha, por supuesto, es la derecha caduca, miserable, miserabilista, la derecha cobarde, estamos en contra. Y contra esa izquierda también, por supuesto, que también quieren muchas veces tomarse las luchas que no le pertenecen. Entonces, hay puntos desde ya de unión y enhorabuena que ha pasado esto. A lo cual él me respondió una cosa que a mí me llamó supremamente la atención por lo simbólico de sus palabras, que me dijo, démonos la mano nuevamente como nos la dimos hace 500 años. Esas fueron sus palabras exactas. Y esa es una frase fantástica, Sí. porque hay pocas formas de celebrar mejor el Día de la Hispanidad que pensar en eso, ¿no? En esos 500 años de habernos dado la mano permanentemente. Claro que sí, por supuesto. 500 años de darnos la mano permanentemente y de seguir dándonos la mano, porque nosotros respondemos a esta realidad americana, hispano, mestiza, que tiene por supuesto su raigambre en el gran torrente americano, pero también tiene su origen en Europa. Tampoco podemos negar a Europa ni negar a España en nuestra realidad americana, porque vamos a desconocer nuestro ser y esta es una lucha permanente que el otro jugador jamás va a claudicar. Yo se los dije a los dirigentes de la CONAIE, se lo dije al equipo de seguridad de la CONAIE, en sus caras, y ellos saben que es así, ¿cierto? Por eso les ofrecí llegar mi libro. Lo reitero a través nuevamente de esta entrevista, porque no es enfrentamiento. La hispanidad siempre buscó conciliación, buscó superación de diferencias, buscó respetar el elenco cultural histórico de todos los pueblos, las etnias, las razas, las culturas que pertenecían a este gran conglomerado en 5 continentes, ¿no? Entonces, sus palabras son de alguna manera las más precisas que puedo encontrar para lo que sucedió. Pero no solo eso, además yo creo que, y en esta acotación me vas a permitir un segundo, y es no solo que la hispanidad pretendió todo lo que tú has dicho, que es absolutamente cierto, sino que los miembros de la hispanidad respondieron de igual manera. ¿Respondieron de igual manera? Abrazando este proyecto político. Por supuesto. ¿No? Entre paréntesis, antes ya para terminar todo lo que fue el trance en sí, algo que me llamó la atención y si tú me estás viendo te vas a acordar, porque me dijo, te vamos a liberar y te voy a liberar yo. A que veas que no somos indios salvajes ni herejes. Entonces le digo, yo jamás les he tratado ni a ustedes ni a nadie de indios salvajes. Y por supuesto, el gran sociólogo e historiador alemán Max Weber decía en sus tratados que la legitimidad se puede considerar como el consenso sobre el sistema de gobierno que se tiene. Entonces, si hay un gobierno histórico que tenga una legitimidad total en lo que fue América, es el de la monarquía española. Todos los miembros de la comunidad, de la unidad política de la monarquía española estaban de acuerdo con la monarquía española. Estaban a favor de su existencia y de su permanencia en estas tierras, incluyendo todos los pueblos indios. Los grandes defensores del rey durante la independencia, la mal llamada independencia, fueron los pueblos indios. Los grandes caudillos que lucharon hasta el final en nuestra realidad sudamericana fueron un Agustín Agualongo en Pasto, un general Huachaca en el Perú, un Cisneros en Venezuela, y que representaron de la misma manera las principales víctimas de la República, quienes se vieron privados de las tierras comunales, de los cacicazgos, de muchos derechos y privilegios que les había dotado, por supuesto, su propia historia y que la corona española los había reconocido como tales, y que la República de un plumazo los borró de un día para el otro. De alguna manera, y para cerrar la entrevista, es esa misma República de alguna manera que falla. Y esa misma noche, cuando regresábamos a tu casa, Francisco, veíamos una ciudad que descendía en el caos. En el caos. Camionetas de personas armadas, de machetes, palos, de con las caras tapadas. Con las caras tapadas. No sabíamos lo que iba a pasar. Y el día siguiente, el 12 de octubre, la ciudad definitivamente cae en el caos. Para las personas que no viven en el Ecuador, la situación fue tan grave que tuvimos que recibir muchas personas, gente, literalmente refugiados temporales en nuestras casas. Así es.
y a la final el gobierno terminó claudicando Terminó ante claudicando. estas exigencias y de alguna manera perdiendo todo viso de autoridad. Sí. O sea, sí, Eh, hablando del concepto de legitimidad de Max Weber, si hay un punto en que la República esté completamente deslegitimizada, es ahora. O sea, nunca había caído tan bajo. Se ha demostrado el fracaso total de la República del Ecuador desde este momento, al punto de tener que pedir la intervención de la ONU para resolver un conflicto interno, como si estuviéramos hablando de algo que no puede manejar. O sea, no, estamos hablando de algo que no puede manejar el Estado ni el gobierno. pero bueno, para terminar la entrevista, un último pensamiento, Francisco, acerca de tu vivencia ese día. Para terminar la entrevista, un 12 de octubre de 1492 inició una serie de circunstancias extraordinarias que dieron paso a la conformación de nuestro ser actual. Un 11 y un 12 de octubre de 2019 dieron paso a una serie de circunstancias extraordinarias, entre estas la agresión que sufrí el, entre esos que la CONAIE haya salvado y garantizado mi vida, y entre eso esta oportunidad enorme, por supuesto, de seguir vivo gracias a ustedes, pero de establecer este contacto íntimo, cercano, de forma dramática, que nos permita volver a reencontrarnos y volver a trabajar en unión de nuestro destino único e irrevocable que lo tomamos desde el momento en que esta América existe. Yo hago una invitación para lo que les reiteré ese día. Establezcamos un diálogo, establezcamos contacto, déjenme participar del conocimiento que les ha sido privado, déjennos nutrirnos de sus conocimientos y su organización, déjenos enriquecernos mutuamente, tenemos mucho que aprender el uno del otro. Quizá de algunas maneras nosotros más de ustedes en las formas más prácticas y de otras ustedes más de nosotros en los conocimientos que nos negaron a todos los ecuatorianos. Démonos nuevamente esa mano como nos la dimos hace 500 años. Gracias amigos del Otro Ecuador, hasta la próxima.